Ok, vamos a hacer nuestro primer cálculo asociado con la teoría de la relatividad especial, para ser precisos, y para eso vamos a necesitar fundamentalmente recordar dos cosas. La primera, muy sencilla, es que la velocidad se puede calcular de manera muy sencillita como la distancia entre el tiempo. La otra es que si tenemos un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, los tres lados están conectados por el teorema de Pitágoras. Lo que mida la hipotenusa al cuadrado será lo mismo que nos salga de sumar los cuadrados de las medidas de los catetos. Esto y un poco de álgebra va a ser todo lo que vamos a necesitar. Y les presento una cosa que se suele llamar el tren de Einstein, una idea que a él se le ocurrió para explicar esta cuestión en la que el movimiento modifica el tiempo, no solo la percepción del tiempo, sino en realidad al propio tiempo. Y la idea es más o menos la siguiente. Imaginemos que tenemos una persona, le vamos a llamar el observador, que está metido en una especie de caja, y en esta caja eh, va a contar el tiempo de una manera muy peculiar. Su reloj va a ser un rayo de luz que salga disparado desde el piso y se dirija hasta el techo. Esta altura A entonces es la que determina el, digamos, tic del reloj. Desde luego aquí pondremos un espejo, rebotaría hacia abajo y ahí tendremos el tac y entonces tic tac. Bueno, pero solamente nos vamos a concentrar en el movimiento de subida. ¿Ok? A este observador le vamos a llamar O de observador y vamos a tener un segundo observador viendo lo mismo desde afuera de la caja. Ahora bien, esta caja tiene la particularidad de tener pues, ruedas y se mueve hacia la derecha con una velocidad que es constante. En estas circunstancias vamos a eh, analizar qué es lo que ve cada uno de los dos de las dos personas que tenemos puestas aquí. Entonces, sabemos del experimento, este es un resultado con el que no podemos discutir porque es resultado de un experimento, que la velocidad de la luz, a la que llamaremos c, este número que ya hemos comentado, 300 millones de metros cada segundo, esta será una constante. Es decir, los dos observadores van a ver la misma velocidad de la luz. Ahora bien, ¿cómo ven la relación de distancia y tiempo cada uno? Para el observador, dentro de la caja, para O, la velocidad de la luz es la distancia que tiene que recorrer el rayo de la luz, que es la altura de la caja, dividida entre el tiempo tal y como él lo observa. Para efectos de usarla en unos minutitos, vamos a multiplicar por t para quedarnos con c por t es a. Esta relación la vamos a necesitar. Y ahora vamos a analizar qué es lo que observa el que permanece aquí abajo, afuera. Para el observador O', el movimiento parece ligeramente distinto. Digamos que este es el piso del, del vagón, de la caja en la que está, y desde aquí disparamos el rayo de luz. Ahora, él no lo va a ver dirigirse directamente hacia arriba, porque el vagón se está moviendo hacia la derecha. Entonces, en el tiempo que le tome a la luz subir,
el espejo se habrá movido desde su posición inicial hasta un punto un poquito más adelante. Y entonces el rayo de luz se moverá en una diagonal. Vamos a marcar con D la diagonal. Sin embargo, la altura del vagón no cambia. ¿Cuánta distancia se alcanza a mover el espejo, el vagón, mientras el rayo de luz va subiendo? Bueno, eso depende de la velocidad. Como la velocidad está dada como distancia por tiempo, multiplicamos por tiempo y entonces la distancia será la velocidad. Esta distancia de aquí, vamos a ponerle D mayúscula para no confundir, va a ser la velocidad con la que se mueve todo el vagón hacia la derecha, multiplicada por el tiempo como lo ve el observador O'. Vamos a llamarle T'. Ese es el lado de aquí abajo. Se nos forma un triángulo rectángulo, de manera que podemos calcular el tamaño de la diagonal usando el teorema de Pitágoras. La diagonal elevada al cuadrado va a ser este cateto, velocidad por tiempo, prima, elevado al cuadrado, más este cateto elevado al cuadrado. Ahora bien, como tenemos que A es C por T, entonces esta diagonal al cuadrado también la podemos escribir como B por T' elevado al cuadrado más A, que vale C por T, elevado al cuadrado. Por otro lado, esta distancia debe ser exactamente la velocidad de la luz, debe representarse en términos de la velocidad de la luz, la distancia que recorre la luz, dividido entre el tiempo, tal y como lo observa O'. Es decir, multiplicando por T', C por T' es la misma diagonal. De modo que esta diagonal al cuadrado se puede escribir también como C por T' elevado al cuadrado. Y es lo mismo que esta expresión, velocidad por tiempo prima al cuadrado, C por T elevado al cuadrado. Vamos a trabajar con esta igualdad. ¿Sí? Voy a calcular los cuadrados. C al cuadrado, T' al cuadrado es igual V al cuadrado, T' al cuadrado, C al cuadrado, T al cuadrado. Ahora, voy a reordenar tratando de juntar T', el tiempo como lo ve el observador fuera del vagón. Entonces restamos B cuadrada, T' cuadrada, C cuadrada, T' cuadrada menos B cuadrada, T' cuadrada será igual a C cuadrada, T cuadrada. T' está aquí repetida, podemos factorizarla. Así es igual a C cuadrada, T cuadrada. Y finalmente voy a dividir entre C cuadrada para dejar solito a T cuadrada. Entonces vamos a tener C cuadrada menos B cuadrada sobre C cuadrada, todo multiplicando a T, este es prima, T'
cuadrada es t cuadrada. Como esta es una multiplicación y estoy dividiendo, esto lo puedo acomodar así sin problema alguno. Este es un divisor común. Esta raya me agrupa todo y entonces puedo dividir c cuadrada entre c cuadrada, que me va a quedar como 1. b cuadrada sobre c cuadrada, lo dejo indicado. T' cuadrado, este cuadrado. Sacamos raíz cuadrada de los dos lados, como todos son números positivos, lo podemos hacer sin problema. Solamente me voy a quedar con la raíz positiva porque tiempo negativo en este contexto no va a tener sentido. Entonces vamos a tener 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada es t', raíz cuadrada de t' cuadrada, pues es t, raíz cuadrada de t cuadrada es t. Esta es la expresión que estaba buscando. Esta es la expresión que me dice cómo están conectados el tiempo según lo observa la persona que está fuera del vagón con el tiempo según lo observa la persona que está dentro del vagón. Noten que hay un factor aquí que siempre es distinto de 1. Si b cuadrada es, si la velocidad es muy pequeñita comparada con la velocidad de la luz, esta fracción me va a dar un número muy chiquito. Digamos, si tuviéramos una velocidad de 3 metros sobre segundo y esa la divido entre los 300 millones de metros sobre segundo, que es c, voy a tener 1 sobre 100 millones elevado al cuadrado. Esto es un 1 sobre un 1 con 16 ceros. Esta fracción se vuelve muy pequeñita. 1 menos casi nada, pues es casi lo mismo que 1. Y entonces, en circunstancias normales, en las velocidades a las que estamos habituados, este factor se vuelve absurdamente pequeño y por eso es que nunca lo observamos. Esta expresión nos la vamos a estar topando continuamente. Se llama factor de Lorentz y va a salir mucho en los cálculos que vamos a estar haciendo a futuro. Entonces, a velocidades pequeñas el factor de Lorentz es muy cercano a 1 porque esta es muy chiquita. 1 menos casi que nada es lo mismo que 1. Raíz de 1 es 1 y los tiempos, como los observamos habitualmente, son prácticamente